tomar nota en todo lo que hagamos, en todo lo que realicemos, para no perder como de vista datos que son importantes en la defensa también de nuestra fe. Incluso cuando nosotros damos consagración, hay muchas cositas que de todo esto uno puede retomar. Entonces, allí que realmente estemos muy atentos. Recordemos lo que siempre nos han invitado a encender nuestra cámara, estar aquí conectaditos para pues estar completamente dispuestos. ¿Ya la oración la hicieron, Agustín? Sí, ya, Cristian. Bien, entonces, la idea es poder nosotros iniciar. Recordemos, antes de proyectarles el anterior fue precisamente hablar sobre lo que correspondía a la Eucaristía dentro de esos pilares fundamentales, y lo que hacíamos era mirar un poco la parte bíblica, por un lado, y por otro lado también tratar de retomar un poco lo que es la experiencia, lo que es para lazos y la forma en que lógicamente lo vivimos. Y ya lo que pues nos adentramos el día de hoy, básicamente lo que concierne a la Virgen María, que es verla a ella también dentro de los pilares fundamentales de la comunidad. Aquí hay algo importante para mencionar, y es que recordemos que estamos hablando, Agustín lo decía hace un momento, estamos hablando de las bases fundamentales de nuestro movimiento, que es el lazo de amor mariano. Y como bien dice el lazo de amor mariano, pues por ende nosotros tenemos un amor muy profundo hacia la Virgen María. Y cuando decimos que tenemos un amor profundo hacia la Virgen María, pues precisamente está el hecho de que amamos lo que llevamos inicialmente en nuestro pecho, que es esa medalla, lo que es la consagración. Y precisamente porque es la Virgen María la que nos ha tomado y la que nos ha llevado de la mano. Entonces, en un principio, en un primer momento, ese primer amor está expresado en la consagración. En un segundo momento, nosotros tenemos una camiseta, ¿cierto? Y cuando tenemos una camiseta, yo por ejemplo hablo de la camiseta azul, que es la que tengo, y aparece en mi pecho, pues está el corazón, perdón, aquí la muestro un poco, está el corazón, no solamente de Jesús, sino también de María, y eso nos permite recordar un poco también la razón de ser de nosotros, ¿cierto? De que es un amor a María, pero en unión con Cristo, ¿cierto? Pero en la parte de atrás también está la imagencita de la Virgen María, ¿cierto? Y está allí el rosario, porque nos habla especialmente de eso, que ya iremos a hablar. Entonces, cuando yo miro mi camiseta, cuando me pongo la camiseta, para mí tiene algo muy especial, y es porque aquí está expresado lo que es ese amor, especialmente no solamente sobre la comunidad, sino especialmente sobre la Santísima Virgen María. De allí que el testimonio que nosotros demos siempre sea fundamental, y más especialmente nosotros haciendo la camiseta. Yo ahora le pregunto a algunos de los que tienen la camiseta café de aspirante, ¿qué siente usted cuando se pone esa camiseta? Cualquiera, solamente una persona. Cuando usted se pone esa camiseta y usted ve esa camiseta, ¿usted qué hace? O sea, usted llega y, ay, como que me tengo que cambiar de ropa y ya. ¿O será que usted se pone esa camiseta con un sentido, con una devoción? ¿Qué es lo que hay en el corazón de cualquiera de los aspirantes que ya tienen la camiseta café, que nos quiera compartir? Un compromiso y amor hacia ella, lo que representa. Eso. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nos ponemos esa camiseta, uno dice, caramba, ya tengo un compromiso realmente con el movimiento, tengo un compromiso realmente con la comunidad. Y cuando nosotros tenemos ese compromiso, me agrada mucho esa palabra, y es de qué manera estamos asumiendo ese compromiso, ¿sí? Y perdón, yo cuestiono un poquito que esto se sale un poquito del tema, pero si estamos hablando de las bases fundamentales, de los pilares de nuestro movimiento Lazo de Amor Mariano, hay algo esencial acá, y es de qué manera yo estoy asumiendo mi compromiso frente a la comunidad. Porque hace un momento se hacía mención del retiro, que ya muchos de ustedes lo vivieron, nosotros estuvimos allí participando, sirviendo, pero igual uno lo está viviendo también. Hay muchas cosas que uno también en el corazón lo toca el Señor. Y uno dice, bueno, ¿y ahora de qué manera voy a realizar mi compromiso con la comunidad? ¿Cierto?
¿De qué manera vamos a estar más comprometidos? Porque la Virgen María sí necesita también instrumentos. Entonces, que el ponernos esta camiseta, el besar, el tomar en nuestras manos, el amar esta medalla, realmente nos recuerden en dónde estamos y cuál es el compromiso que hemos asumido, no con Alex, no con Lili, sino directamente con la comunidad. Es aprender a decir sí, a veces cuesta, pero tratemos de al máximo siempre tratar de decir sí. Que no puedo todo el tiempo, listo, pero tratemos de decir sí, empecemos al menos por ahí. Tratemos de evitar ese no que tanto nos ha enseñado Rodrigo, siempre un sí. Y entonces aquí parte lo que es precisamente las razones de la devoción a la Virgen María. No sé, Agustín, si tú quieres comentar algo de esto o inicio. Tranquilo. No, sí, Cristian, gracias. Pues una de dando un poco de seguimiento a lo que mencionaba Cristian, pues el compromiso también de pertenecer al movimiento, ya veíamos las bases, el principio de las clases de San Lorenzo, las bases que siempre estamos unidos a la iglesia y al depósito de la fe, Biblia, magisterio y tradición. Estamos en la parte viendo los pilares, ahora ya veíamos el primer pilar, que es la Eucaristía, veíamos, y ahora pasamos al segundo de los pilares del movimiento, que es la devoción, la razón de la devoción a la Virgen María. Y pues primero de por qué tenemos, por qué le damos esta importancia a la devoción a nuestra Madre Santísima. Pues primero porque María es la Madre de Dios. Desde el comienzo de la historia de la Iglesia Católica, en los primeros concilios ecuménicos, aquí viene mencionado el concilio de Éfeso, se daba un problema entre la misma iglesia y había una división en cuanto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese entonces venían las personas dentro de la iglesia, argumentaban que Cristo no tenía, bueno, como todos sabemos y ahora lo que ya creemos como iglesia, la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en una sola persona. No es que Cristo haya sido solamente humano o solamente divino, que tenía ambas naturalezas, y en ese entonces se creía que unas personas decían que Cristo a través de María primero nació como la persona humana, como un ser humano, y después llegó el Verbo a hacerse presente en Jesús y a crearle esa divinidad. Entonces en ese concilio se puso por dogma esta parte que Cristo desde la concepción en el vientre de María Santísima tenía ambas naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Y por lo tanto también se desprendía uno de los problemas en cuanto a el nombramiento a María Santísima, porque unos decían que no estaba bien mencionar a María como Madre de Dios, porque esa divinidad no estaba presente en el momento del nacimiento de Jesús. Y otra parte, la gran parte de la iglesia, de los obispos, argumentaba que sí, siendo naturaleza humana y divina, está bien mencionar a María como Madre de Dios. Y ese dogma está presente hasta nuestros días. Y aparte también, pues varios de los concilios ecuménicos de los primeros originaron cismas dentro de la iglesia, esas divisiones, pero por ejemplo hasta el año 1994 esa disputa que teníamos con Iglesia Ortodoxa de Oriente, como que ya quedaron de acuerdo en esta parte de nombrar a María, reconocerla como Madre de Dios está bien, como nuestra soberana, como nuestra mediadora, refugio y señora. Entonces nosotros es un dogma que a lo mejor lo decimos muy sencillo, decir María, Madre de Dios, pero pues todo lo que conlleva ser Madre
del mismo Dios que se encarna. También porque otra de las razones es porque para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, se necesita a María. Lo vamos a ver también más adelante, que dentro de el carisma del movimiento de Lazos de Amor Mariano nos apegamos mucho al Tratado de la Verdadera Devoción de María, según San Luis María Griñón de Montfort. Pues este carisma que es la preparación, la consagración total a Jesús por medio de María. Entonces vamos a ver también más adelante un poco de lo que nos invita San Luis de Montfort a llevar a María como estandarte, y nosotros que estamos consagrados, pues es el estilo de vida de llevar a María, de estar en unión completamente con María. Porque es 3 veces reina. Reina como hija predilecta del Padre, como madre del Hijo y reina como esposa del Espíritu Santo. Ninguna otra criatura creada por Dios se puede ser exaltada como María en esta parte, en esta relación tanto con el Padre, siendo su hija predilecta, la llena de gracia, siendo la madre del Hijo, como veíamos, madre del Verbo encarnado, y como esposa del Espíritu Santo, que también se le llama el templo, el sagrario del Espíritu Santo a María. Y porque todo lo que Dios quiere de un alma lo plasma en María, porque le pertenecemos por justicia y ella a nosotros por bondad del Señor. Recordemos que María es por gracia lo que Dios es por naturaleza. Y después de Dios, nadie como María. Bien, entonces es fundamental que nosotros tengamos muy claro esto, es decir, ¿por qué nosotros en el Lazo de Amor Mariano amamos la devoción a María? Aquí están las 4 razones, ¿listo? Entonces, que le pregunte María el Pilar, deme una razón por la cual Lazo de Amor Mariano tiene esa devoción a la Virgen María. ¿Usted qué contesta, María el Pilar? Yo contesto porque todo lo que Dios quiere de un alma lo plasma en María. Muy bien. Pertenecemos por justicia, ella a nosotros por bondad del Señor. Exactamente. Y podemos hablar también de la imitación que hacemos a María, de que somos totus tus. Muy bien. Entonces, ya con lo que Agustín nos explicó, ya nos queda claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta primera partecita? Dice Daniela que yo con 4 O's. ¿Cómo? Daniela dice que yo creo que ella tiene una pregunta. Dale, Daniela. Que ella responde. Ella responde, ok, porque es la manera más fácil de llegar a Dios. Ya. También la manera más fácil de llegar a Dios. Muy bien. Ahora continuamos, y es precisamente el hecho de entender que la Virgen María también se encuentra presente precisamente en la Sagrada Escritura. Mire que esta parte es tan fundamental, esto que tan solo se va a mencionar aquí es algo tan corto, porque realmente en esto sí deberíamos nosotros como misioneros prepararnos muy bien, porque si por algo somos nosotros de pronto atacados, llamémoslo así, precisamente por esto, ¿sí? Y nos cuestionan mucho sobre la Virgen María y con citas bíblicas nos cuestionan. Entonces, yo creo que es fundamental que nosotros podamos también como reunir esas citas bíblicas y ahora aprendérnoslas. A mí personalmente me cuesta mucho aprenderme las citas bíblicas, pero tenemos que esforzarnos por tratar de tener claro cuáles son los pasajes bíblicos que nos ayudan en la defensa de la fe. Y como yo sé que todos estamos acá y precisamente estamos en preparación y sé que todos tenemos aquí en nuestra mano la Sagrada Escritura, entonces yo voy a preguntar la cita bíblica, ¿cierto? Todas las tengo en la mano, ¿cierto? Entonces podemos empezar. Listo, empezamos. Para a buscarla. Tranquilo, no se preocupe. No, es que quiero que realmente hagamos el ejercicio de buscar, porque a veces uno se acomoda mucho, ¿sí? De que ya están estas bíblicas y ya aparece. Y a veces como que se nos olvida esto de buscar, ay, ¿dónde quedaba el libro de Génesis? Queda al final, hay Apocalipsis al inicio. Entonces como que nos va olvidando, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Entonces todos tengamos a la mano la Biblia, por favor. Entonces empiezo aquí con, a ver, la primera cita bíblica, Génesis 3:15. Don Carlos, Génesis 3:15. Yo también voy a hacer el ejercicio también de buscar. No puedo buscar, Cristian, porque estoy manejando.
Ah, ya, no, tranquilo, ni se preocupe. Listo. A ver, Araceli. Génesis 3:15. Araceli, bien. María levantó la mano. María, te escuchamos. María del Pilar. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios. Pero vamos, Señor. Fíjense que ya desde el libro de Génesis había una prefiguración, llamémosla así, permíteme usar ese término, esa palabra que no era más adecuada, pero ya se empezaba a tener una visión de esa mujer que Dios iba a hacer que realmente le pisara el talón. ¿Listo? Es importante eso. Incluso desde aquí podemos nosotros decir algo que es tan bonito, y es decir, que eso también tenemos que tenerlo bastante claro nosotros como misioneros. Y es que María, y yo sé que ya muchos lo saben, María fue predestinada desde la creación. Es decir, que desde la creación Dios había destinado para que María fuera la madre de Dios. Oiga, María era predestinada, no era predeterminada. Son dos cosas muy distintas. Predeterminada quiere decir que María ni siquiera el ángel le había dicho, simplemente María ya está embarazada y el ángel dice, María, ya usted está embarazada, punto. Porque si hubiera sido predeterminada, pero no. Ella fue predestinada. Dios había destinado en su corazón poner a María como la madre de su hijo. Pero por eso el ángel va y le pregunta. Porque existe algo tan bonito y es que Dios no pasa por encima de las leyes que Él también ha creado, y una de las cosas más grandes que Dios nos ha dado se llama libertad. Y por ende Dios no podía pasar por encima de la libertad de María, pese al plan que Dios tenía. Dios no podía obligar que María dijera que sí, y por eso es que envía al ángel a preguntarle, y es ella quien dice que sí, aquí la esclava del Señor. Entonces, importante que nosotros nos demos cuenta cómo desde el Génesis, desde la creación, ya el mismo Dios en su corazón había destinado que María fuera la madre del Salvador. Bien. Siguiente cita bíblica, Isaías 7:14. Ana Díaz. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Mire que aquí aparece algo importante, y es que aparece una sola idea. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo. Algunos pasajes bíblicos no aparece la joven, sino la virgen. Depende de la traducción. La virgen está embarazada y dará a luz un hijo. No aparece una como, es decir, siendo virgen, está embarazada y da a luz un hijo. Por eso nosotros creemos en esto de que María es virgen antes, durante y después del parto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos con el siguiente pasaje bíblico, que es Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Guadalupe, Miqueas 5:2. Ok. No. Guarda silencio, mosquito, please. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Fíjense, aquella que deba dar a luz. Hay algo muy bonito allí, y es precisamente como ese ver que Dios no quería abandonar a su pueblo, sino que quería, yo no sé, yo lo miro así, y es como darle una madre al pueblo de Dios, ¿cierto? Porque precisamente María también es nuestra madre, y por eso nosotros lo decimos y lo afirmamos, María es nuestra mamá, y por eso no está mal cuando nosotros le decimos a ella en nuestra oración, mamá, ¿cierto? A veces como que el expresar esa cercanía así con palabras tan bonitas de mamá,
como que nos ayuda a acrecentar más nuestra oración. Bien, vamos ahora en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 3, versículo 31. Marcos capítulo 3, versículo 31. A ver, preguntémosle por acá a María Hernández. Buenas noches, perdón, no estoy con una Biblia en ese momento. Tranquila, no te preocupes. Gracias. Gracias. José Luis, Marcos capítulo 3, versículo 31. Vinieron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarlo. Bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gracias, Jesús. Señor Jesús. Vinieron su madre y sus hermanos, ¿cierto? Su madre haciendo referencia precisamente a la Virgen María, sus hermanos precisamente haciendo referencia a sus primos. Para esto ya nosotros iremos a mirar en las clases de los miércoles, en la formación de los miércoles, iremos a aprender algo de apologética mariana, de en qué pasajes bíblicos se relaciona esto de los hermanos, la relación que hay entre Abraham y Lot, cómo se trataba. Ya más adelante, que no es de este espacio, iremos a aprender eso. Pero cuando hace referencia a sus hermanos, sí, que nos atacan mucho nuestros hermanos separados, no es que sean hermanos propiamente como lo entendemos nosotros, sino que eran ese primo, esos familiares muy cercanos, la manera en que se trataban como hermanos. No necesariamente primos, pero sí los familiares muy cercanos. Bien, seguimos. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Preguntémosle a Mónica. Marcos, capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Muy bien. ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Fíjense, y démonos cuenta nosotros aquí que hace referencia a María, ¿cierto? En relación a la anterior. Lucas, el Evangelio de San Lucas tiene cualquier cantidad de citas bíblicas, no solamente las que aparecen acá, que hacen alusión específicamente a la Virgen María. Para no alargarnos mucho, quiero solamente tomar la primera cita bíblica, que es Lucas, capítulo 1, versículo 26. Verónica, Bernal, no sé si de pronto tienes alguna Biblia a la mano. Está trabajando de pronto esta compañita. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Verónica. Sorry, ahorita no puedo. No, tranquila, no. Estoy lista. Tranquila. Gracias. Seira. Señor, Lucas, capítulo 1, versículo 26. voy. Lucas 1:26, ¿cierto? Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sigue con el 27. Sigue. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Bien, allí entonces también aparece expresado ese nombre de María, ¿no? Allí también en ese pasaje bíblico podemos encontrar el nombre de María. Podemos consultar en nuestro tiempo libre, en momento de oración, los otros pasajes bíblicos. Le pueden tomar una foto con el celular si quieren, para que ustedes también lo tengan. Bien, Juan, capítulo 2, versículo 1. Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver, preguntémosle por aquí, a ver si nos regala ese pasaje bíblico. Sergio. Juan 2:1. Bueno, la que estoy soy yo, ¿ok? Claro. Tranquila, Caro, no te preocupes. A ver, entonces dice, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Ese pasaje bíblico de la boda de Caná, en lo personal me fascina, porque es que yo veo allí muchas cosas, ¿sí?
veo a una Virgen María como mamá, pero también como autoridad, una mujer que pues, se convierte también en señal de decirle a Jesús, o sea, ya es hora, ya es momento de empezar. Es como darle el empujoncito que a veces uno como hijo necesita, ¿cierto? Es mamá que dicen, ya como que hágale, ¿cierto? Porque no se puede quitar esa relación tan íntima entre madre e hijo, ¿sí? No podemos ver a un Jesús allá como superior y como que como que se supera a María en la parte humana, como tal vez uno podría creerlo. No, él estaba supremamente guiado a la obediencia, o sea, era su así, yo soy Dios, pero soy tu hijo y yo soy obediente y lo que tú me digas, ¿sí? Y es esa obediencia que también nosotros debemos tener y debemos recalcar. Mire que esa obediencia es tan bonita, porque yo creo que eso es lo que nosotros como misioneros también tenemos que empezar a trabajar mucho, y especialmente, y aquí hago un pequeño paréntesis, y especialmente esa obediencia en el servicio que nosotros vayamos a hacer en todos los apostolados y especialmente en los retiros de conversión, porque debe ser una obediencia total, una obediencia ciega a lo que me dice el director, a lo que me dice su director, a lo que me dice la directora administrativa, ¿sí? La obediencia, la obediencia, la obediencia cuando me pide una consagración, la obediencia cuando vamos a servir un retiro de renuncias, a un retiro de plan de vida, una obediencia que siempre nosotros estemos allí guiados, porque es que de allí parte especialmente el empezar a formar en nosotros la humildad. O sea, ¿cómo queremos nosotros empezar a ser humildes si no empezamos a cuestionarnos en torno a la humildad que debemos tener? ¿Sí? Claro, yo soy obediente desde que no vaya en contra de la moral, de la ética, obvio, sí, lo más de lógico, ¿sí? Pero tratar siempre de ser muy obedientes. Y después de Dios, nadie como María. Bien, y vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice allí? A ver, preguntémosle a Eva. No sé si Eva de pronto esté conduciendo, que a veces ya está en el trabajo a esta hora. Eva. Eva. Bien. O Blanca. Blanca iPhone. Tengo aquí. Ay, me agarró de este. Estaban todas preparadas menos en este. Tranquila, tranquila. Oh. Hechos capítulo 1, versículo 14. Ay. Hechos. Pásenmela porque no lo quiero entretener. ¿Ya le encontraste? No, todavía no. Tranquila. ¿Quién como Dios, Cristian? Okay. Si quieres, yo la digo y usted prepara la otra, la que sigue. ¿Le parece, Román? Okay. Aquí dice, todos ellos con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire que aquí algo fundamental, y es que aparece María como el centro no el centro del temor, sino el centro de la oración de los apóstoles frente al temor que ellos tenían. Porque cuando Jesús va al cielo, ellos quedan mirando aquí que después le aparecen los ángeles que le dicen, bueno, deben mirar para arriba, que tienen que hacer, como dice, esperar que venga el Espíritu y empezar a la misión. Pero fue María la que los concentró, fue María la que los acogió, fue María la que los ayudó a ellos a permanecer unidos en oración. Entonces, y siempre recurrían a María. Si uno se pusiera, y yo sé que muchos de ustedes han escudriñado un poco la vida de los apóstoles, el amor que ellos tenían a la Santísima Virgen María era inmenso. Y cuando llegó el momento de la asunción de María, los apóstoles fueron precisamente allá donde estaba la Virgen María. Incluso el apóstol Santiago, que estaba en Europa, viajó, y escuchen esto, viajó hasta allá, hasta donde fue ese acontecimiento, y precisamente en este viaje es cuando sucede lo que es el martirio de Santiago, el apóstol que fue el primer apóstol en ser martirizado, ¿sí? Entonces, el amor que tenían era muy grande. Entonces, que nosotros podamos imitar especialmente de ellos, de los apóstoles,
ese amor a María y que cuando tengamos temor, acudamos a ella también. Romanos 9:5. Bien. Ahora sí estoy lista. Hágalo. Ok. Suyos son los grandes antepasados y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Bien, Romanos. Bien. Bien, aquí hay algo importante y es que va a hablar del linaje de donde viene el mismo Cristo. Cuando nosotros nos detengamos a leer un poquito Romanos, capítulo 9, versículo 5, nos va a hablar de los patriarcas de la descendencia de Cristo, pero entonces dentro de esa descendencia aparece, lógicamente, la descendencia de José, pero no se quita también a la figura de la Virgen María, importante allí, que ha estado siempre del lado del mismo Jesús. Y vamos a la última, que es Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. No sé quién la quiera leer, si alguien quiere. Y si es libre que quiera. Primero que Valeria. dice, Valeria. dale, Valeria, bien. Mas cuando vino la plenitud del tiempo, plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo formado de mujer, puesto bajo la ley. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Bien. Entonces, nacido de una mujer, ¿no? Tomó carne de María, tomó carne de María. Y por eso es que nosotros también allí, y es que creemos en la Inmaculada Concepción, porque es imposible pensar que algo tan sagrado viniera sobre algo manchado. La concepción, para que lo entendamos así, la concepción de María fue de la misma manera en que se dio la concepción de Jesús, por gracia del Espíritu Santo, porque San Joaquín y Santa Ana estaban viviendo en profunda castidad en el matrimonio. Y la castidad, y oigan, y lo de la castidad, ellos dormían en cama separada, se unían siempre a comer y a orar, pero también la concepción de María sea tal cual la concepción de Jesús, precisamente para que sea la pureza que se encuentra en María quien va a darle carne y sangre al mismo Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bien. Bien, continuamos entonces. Ya pueden cerrar la Biblia. Bien, la devoción a María es necesaria. No sé, Agustín, si quieras mencionar algo de esto o avanzo. Si quieres avanza, Cristian, que es la que sigue yo. Tranquilo. Entonces la devoción... Perdón, Dana tenía una pregunta. Sí, Dana. Cristian, qué pena contigo, es que tengo una pregunta. ¿Será que podrías de pronto hablar un poquito más de eso que dijiste de que la concepción de María fue igual que la concepción de Jesús? Tal cual, por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, que no hubo un acto sexual entre San Joaquín y Santa Ana, porque si hubiese habido un acto sexual entre San Joaquín y Santa Ana para la concepción de la Virgen María, sencillamente María había nacido con el pecado original. Para que pudiese ser de que María naciera sin el pecado original, pues por ende la concepción, o sea, por la lógica, la concepción de María tenía que ser similar a la concepción del mismo Jesús, por la acción, por la mediación del Espíritu Santo como tal. Viene sobre el vientre de Santa Ana para concebir allí la criatura como tal de María, ¿sí? Y ya teniendo a María, esa vasija, permítame llamarle así, yo cuando hablo de María me acuerdo mucho del vino, a vino nuevo, odres nuevos, ¿no? Bíblicamente, precisamente se necesitaba para que María pudiera darle esa pureza, o para que en el vientre de María hubiera una pureza total, pues por ende era necesario que desde la concepción hubiese una pureza absoluta en la Virgen María. Entonces es eso, ¿listo? Y cuando uno se detiene, hay un libro que me parece que se llama, es algo en lazos, está ese libro de el Magnífica, no recuerdo cómo se llama, hay algo de María, tengo que buscar el nombre bien, y habla precisamente de cómo era la vida de San Joaquín y Santa Ana, hablando desde la niñez, desde los momentos previos a la Virgen María,
y ellos dos que vivían unidos como esposos no dormían, ellos dormían en camas separadas. Oigan, y eso no es que, y aquí hago otro paréntesis, no es que voy a ponerle ejemplo, Agustín le vaya a decir a Claudia, vamos a vivir ahorita aquí en castidad. No, eso tiene que ser guiado por un proceso espiritual, un director, eso no es que, sí, eso no es así nomás. Y ellos, lógicamente, dentro de esa vivencia religiosa, llegaron a vivir la castidad en el matrimonio, ellos dormían en cama separada, pero se unían siempre para comer, para hablar, pero especialmente para orar. Bien, y hay otras cosas más bonitas que uno podría enamorarse de San Joaquín y Santa Ana, por ejemplo, las ovejas que ellos tenían, dividían en tres, una parte la daban a los pobres, la mejor parte de sus ovejas la daban a los pobres, la otra mejor parte la daban a la iglesia, y las ovejas más viejitas, las que ya estaban flaquitas, las dejaban para ellos. Y era impresionante cómo Dios de esas ovejitas, las más feitas, las más viejitas, Dios multiplicaba abundantemente, porque lo mejor lo entregaban a los pobres y lo entregaban a la iglesia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. No sé, una cosa rapidita. En los relatos de Catalina Emmerich sale la concepción de la Virgen María. Eso era todo. Bien, esa escritora fundamental aprobada por la iglesia, Ana Catalina Emmerich, de ahí se toma la Pasión de Cristo, que es que muchos se vieron ahorita en Semana Santa, sale del escrito de Ana Catalina Emmerich. La devoción a María es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque precisamente solo ella ha hallado gracia delante de Dios, la llena de gracia, la llama el ángel, ¿no? Tú eres la llena de gracia. Y precisamente cuando decimos llena de gracia es porque ella está colmada de ese amor de Dios. Por ende, una criatura al estar completamente colmada de ese amor de Dios, pues cómo yo no tener una devoción especial hacia la Santísima Virgen María. María dio el ser y la vida humana al autor de toda gracia. Por eso es la madre de toda gracia, por eso es la misma madre de Dios. Se necesitaba que ella estuviera llenita de Dios para que en su vientre se gestara ese amor y se gestara la misma vida hacia ese Dios Hijo, a ese Dios Jesús. Bien, Dios Padre al darle su propio Hijo le entregó todas las gracias, ¿sí? Por eso es que a María acudimos, María la llena de gracia y de todas las gracias. Incluso estos son relatos de los apóstoles también, estando María viva, María pudo ir, creo que se llamaba el don de la bilocación, creo que se llama como desplazarse de un lado a otro, estando ya viva, y creo que ella va a consolar a uno de los apóstoles que está en la cárcel, no recuerdo si es también a Santiago, no recuerdo cuál apóstol fue, pero tenía muchas gracias María, y por eso nosotros acudimos a ella pidiendo que nos regale estas gracias de Dios, y se lo pedimos especialmente en Santísimo Santo Rosario. Pero no le pidamos a María una gracia si no ponemos de nuestra parte para avanzar. Si yo le pido a María que me dé la gracia, voy a poner un ejemplo, la gracia, la verdad, ante la primera situación que de pronto me dé ganas de mentir, renuncio a eso y digo la verdad, así cueste. De esa manera yo le muestro a María, le muestro a Dios que sí quiero recibir esa gracia especial de la verdad. Yo no le puedo pedir a María la gracia de la pureza si realmente ante cualquier instante en el celular, en la calle, me dejo desviar en la mirada, dejo desviar mi dedo en las redes sociales. Si yo le pido esa gracia a María, tengo que poner de mi parte para poder decirle, María, realmente quiero y realmente estoy dispuesto a aceptar esa gracia que tú me quieres dar. Son las tentaciones mediante las cuales nosotros podemos crecer en virtud. Así como en el orden natural todo niño tiene un padre y una madre, en el orden espiritual todo verdadero hijo de la iglesia debe tener a Dios como padre y a María como madre. Lo que hablamos hace un momento, no está mal que le digamos a María, mamá. Y después de Dios, nadie como María. Bien, Agustín. Nadie como María. ¿Cristian? ¿Sí? ¿Don Carlos? Lo que le iba a decir que la Virgen se la presentó fue al apóstol Santiago. Fue al apóstol cuando Santiago. Cuando él estaba en España, que él no podía empezar con la evangelización y tenía muchos problemas, y él le pidió ayuda a la Virgen, y la Virgen lo visitó estando viva. O sea, tuvo lo que tú dices, el don de la bilocación, estuvo allá con él, y así la evangelización despegó, y ahí hubo muchas conversiones de ahí para adelante.
Bien. Muchísimas gracias, don Carlos, por ese dato importante. Bien. Agustín. De hecho, es la primera aparición mariana en vida y es la que llamamos la Virgen del Pilar, la aparición de María. Bueno, perdón, Cristian, quité la presentación porque quería ver las caras de todos tantito. Todos de aquí, bueno, levante la mano quienes no se han consagrado a Jesús por María. Todos estamos consagrados, todos somos consagrados, ¿verdad? Sí, obviamente. Muy bien, entonces, en la parte que sigue, yo también quería como hacerles preguntas recordando nuestra consagración. San Luis María de Montfort nos habla de cómo vivir la vida de unión con María y nos habla de que debemos de obrar en esta vida de unión de María de unas formas. Son de 4 formas. ¿Quién se acuerda cómo debemos de obrar con María en esa vida de unión? Con ella. Ajá. Por ella. Sí. Para ella. Uh-huh. Ay, la otra ya se me pasó. Y en ella. En ella. En ella. Ajá. Y María Camacho, ¿y para qué es eso? Para obrar más perfectamente a Jesús. A Jesús, todo eso. Muy bien, Dios te pague, María. Y también nos habla de San Luis de Montfort, que la devoción a María, cómo nos hace el camino, que lo mencionaba también Daniela escribiendo. ¿Cómo nos hace el camino hacia Jesús? Fácil. Sí. Más corto. Corto. Sí, señora Blanca. Ay, perdón. Sí. Es más fácil, más corto y y del otro, ayúdenme. Más fácil, más corto y más sencillo, ¿no? Y es el fácil. ¿Quién le ayuda a la señora Blanca? Ayúdeme. Fácil, corto. Seguro. Y seguro. Y perfecto. Ay, perfecto. Okay. Muy bien. Entonces, esos son del bloque 3 del conocimiento de María de nuestra consagración. Entonces, está muy bien. Y ya regresando a la presentación. Entonces, recordemos también que hay como 3 niveles de la devoción a María, en donde la primera devoción, nosotros cumplimos nuestros deberes como cristianos, evitando el pecado y obrando por amor, implorando a la Santísima Virgen María su intercesión y honrándola como Madre de Dios y Madre nuestra. A lo largo de la charla lo hemos platicado, pero ¿quién me puede decir cuántos dogmas marianos hay en la Iglesia Católica y cuáles son? 4. Son 4. Son 4. La Inmaculada Concepción, la Virgen María, Madre de Dios, ajá, la Perpetua Virginidad de María, sí, y la Asunción de María a los cielos. La Asunción, muy bien. Dios te pague, José Luis. Son esos dogmas que tenemos en la Iglesia Católica y se han dado a lo largo de diversos concilios. Sí, Daniel. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? En esto de los dogmas, ¿en cuál? Espero no embarrarla. Como en cuál entra, en cuál cabe la concepción de María, como ella fue concebida. Se llama el dogma de la Inmaculada Concepción. Y es dogma referente a María, no la concepción de Jesús. La Inmaculada Concepción de María es lo que platicamos y era la pregunta de Dana también. Sí, en ese dogma, pues yo pensé que era solamente a cómo concibió a Jesús, no cómo ella fue concebida. De hecho, sí, qué bueno que lo mencionas. Es dogma mariano, ese particular, y es referente a la concepción de María, de lo que hablaba Cristian, de la concepción de María. Es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ah, ya. Gracias. La virginidad perpetua, la Asunción y el dogma de María, Madre de Dios, que era como lo que mencionamos, la Teotocos, María, Madre de Dios.
Y bueno, la segunda devoción es aquella que nos ayuda a alimentar una profunda estima, amor, confianza y veneración a la Santísima Virgen. Esto se manifiesta en el rezo del Santo Rosario todos los días. Y la tercera, y vivida por pocas personas, nosotros teniendo ese llamado y esa dicha y también responsabilidad de consagrarnos totalmente a María en calidades de esclavos y hacerlo todo como nos decía María Camacho, hacerlo todo con María, por María, para María y en María, para hacer todo más perfecto con Jesús, para hacer todo con Jesús, por Jesús, para Jesús y en Jesús. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el Santo Rosario, como parte del pilar que estamos hablando, que es María, pues es también hablar sobre esta gran devoción, que yo creo que del Rosario podemos decir mucho. ¿Quién nos puedes ponerla? Quiero verlos a todos. También voy a hacer una preguntita. Alguien que me diga de dónde viene el Santo Rosario. ¿A quién le dio la Virgen María el Santo Rosario? A Santo Domingo. Santo Domingo, muy bien, Santo Domingo de Guzmán. Y hay unas promesas, que de estas promesas, de hecho, yo creo que ya todos tenemos conocimiento de ellas, porque también en el libro del Totus, cuando hicimos nuestra consagración, viene como un anexo en el que ahí están descritas estas promesas. Estas promesas después de 2 siglos después de que se le apareció la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán, como que empezó a bajar un poco la devoción al Santo Rosario. Entonces María se le apareció al beato Alano de Ruperto, creo que se llama, y se apellida, perdón, y a él como que le recordó estas promesas que ya le había dado a Santo Domingo de Guzmán, y estas promesas quedaron escritas. Para quien tenga el Totus, nada más como comentario para que lo tengan ahí en la página 388, en los anexos es donde vienen estas promesas. Y las voy a leer para que vayamos, pues sepamos de la gran bendición que es, de por qué es tan importante el rezo del Santo Rosario. Yo sé que, no sé si aquí ya todos tengamos ese hábito, esta devoción del Santo Rosario, que a lo mejor para el principio para algunos ha sido difícil, para otros no. Y antes de mencionar las promesas, hay una frase que a mí me gustó mucho una vez que la leí, que no sé si a lo mejor ya se les había comentado a algunos, o ya la han escuchado, que es de ya se me fue el nombre, de María Escrivá, de José María Escrivá, que dice: bendita monotonía de Aves Marías, que purifican la monotonía de mis pecados, que es, bueno, la monotonía de tus pecados, que es una frase que como que se la menciona a alguien diciendo, pues que es como que se dirigían a él diciendo, pues es que me cuesta mucho rezar el Santo Rosario, y él decía, pues precisamente esa monotonía de esas oraciones, que para muchos pudiera a lo mejor al principio ser, pues que también dicen que es la repetidera, estar nada más recitando y estar diciendo unas mismas oraciones que para algunos al principio pudiera no tener sentido, pues es pensar que no nada más es eso. El Papa San Juan XXIII, sí, San Juan XXIII, él también tiene 3 escritos en los que habla sobre el Santo Rosario. Una es una encíclica y una carta apostólica y otro documento. Y como que en ese compendio de las explicaciones, de lo que él habla del Santo Rosario, también habla precisamente de un poquito de lo que vamos a hablar ahorita de las promesas, de cómo el Santo Rosario pues no nada más es una repetición de oraciones, sino que también nos lleva a la meditación, nos lleva a la reflexión y también a la invocación, porque mientras estamos rezando, la idea es que estamos contemplando la vida de Jesús.
voy a leer también una frase del Papa Juan Pablo II que viene en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. Dice, el rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta también a la hora de invitar a otras personas a rezar el rosario. Nos pueden preguntar eso, pues, ¿por qué? O sea, todo el tiempo están nada más recitando Aves Marías, pero es saber que en sí el rosario es una oración cristocéntrica. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat, por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Y es eso, es ver que con el Santo Rosario también contemplamos, que en sí en el Santo Rosario pues recitamos tanto de las Aves Marías, que también sabemos que esa es la oración que más le gusta a la Virgen, porque es la oración que el ángel, ahí viene resumida el anuncio del ángel, cuando le anunció que iba a ser la Madre de Dios, por eso la oración preferida para nuestra Madre. Y también antes de pasar a las promesas, que hay otra frase que también, de hecho, la dijo Juan 23, que dice que el peor rosario es el que no se reza. Que muchas veces podemos decir, no, es que no tengo tiempo, o es que lo rezo así a la carrera, o lo rezo sin estar poniendo atención. Y pues sí, sabemos que lo ideal es que sea como nos lo enseña la iglesia, que es meditado, es contemplando cada uno de los misterios, pero pues también hacer ese esfuerzo, no nada más quedarnos con el que, ay, no, pues ya sé que me va a quedar dormido, mejor no lo rezo, o no, ya sé que no lo puedo meditar ahorita, voy manejando, no me puedo concentrar, pues mejor hacer como que dar ese extra y sí tratar de rezarlo, que es mejor a no rezarlo. Y dentro de esas promesas, ¿las puedes proyectar para verlas? Para que las vayamos siguiendo. Ahí van. Ya se me fueron. Aquí está. Gracias. Una de las promesas para quienes recen el Santo Rosario dice, el que me sirva rezando diariamente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Es parte de lo que hablaba Cristian, que si vamos a pedir una gracia, pues que también nosotros estemos dispuestos a poner de nuestra parte, no nada más esperar que, si ya rezo el rosario todos los días, pues voy a recibir la gracia que quiera sin poner de mi parte. Segunda promesa, prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Tercer promesa, el rosario será un fuertísimo escudo de defensa contra el infierno. Destruirá los vicios, librará de los pecados y exterminará las herejías. Yo creo que a lo mejor muchos de aquí podremos tener algún testimonio del poder que tiene el Santo Rosario, y por eso también en el mismo himno de Lazos, pues hablamos de las armas del Señor, porque en sí sabemos que el Santo Rosario es eso, es un arma, y también podemos encontrar en internet muchos testimonios del poder del Santo Rosario, que ha conseguido muchos milagros. Cuarta promesa, el rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevará a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas almas por este medio se santificarán? El alma que se encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rezare mi rosario considerando misterios no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá muerte desgraciada. Se convertirá, si es pecador, perseverará en las gracias, si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna.
Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin auxilios de la iglesia. Quiero que todos los devotos de mi rosario tengan en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario. Los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo una gloria singular. Todo lo que se me pidiere por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Todos los que recen el rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados del cielo. Los que rezan mi rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. La devoción del Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria. Esas son las 15 promesas que le dio la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán. Y pues bueno, bueno, ahí yo creo que después a lo mejor alguien dejamos tiempo para alguien si quisiera compartir algún testimonio sobre el Santo Rosario. No nos falta una última parte ahora Sí, nada, para terminar, como el resumen de la devoción a María en Lazos de Amor Mariano, ahorita también que mencionaba Claudia el tema del rezo del rosario, ya lo veremos después de que terminemos San Lorenzo, veremos el reglamento también interno de Lazos de Amor Mariano y que nuestro consejo directivo, Rodrigo, pide a los misioneros, desde que somos misioneros participantes, la primera de las actividades que nos piden como misioneros, prácticas que nos piden como misioneros, es el rezo del Santo Rosario. Pero dice que lo hagamos con mucho amor, no nada más rezarlo por rezarlo, que hagamos un buen rosario con amor. Entonces es una de las prácticas que nos piden como misioneros. La devoción a María en Lazos nos sirve como un medio de santificación personal. Es uno de los principales medios de apostolado de los misioneros, porque como mencionábamos, es como nuestro estandarte cuando nos acercamos a parroquias, cuando se acerca Lazos también a nuevas localidades. Se busca primero, se va a dictar una consagración, la preparación a la consagración. Entonces es parte del carisma de Lazos. Y los misioneros amamos a Nuestra Señora en todas sus manifestaciones a los hombres. Y después de Dios, nadie como María. Cristian, ¿algo más? Sí, no, solamente pues el hecho de que no olvidemos que estamos dentro de esta formación que pues, nos exige lógicamente de tener claro cuáles son los pilares. Entonces ya nos hemos ido avanzando bastante. Ya hablamos del Magisterio, Sagrada Escritura, Eucaristía, ya hablamos de la Santísima Virgen María, pues por ende ya se nos va exigiendo cada vez más. Y como se nos está exigiendo, también nosotros tenemos que ir dando un poco más. Y hoy que hemos hablado precisamente de este pilar fundamental que es la Santísima Virgen María, tendríamos que hacernos una pregunta nosotros. Y es hasta qué punto la Santísima Virgen María es pilar también de mi vida como misionero. Es decir, hasta qué punto lo que yo hago, lo estoy haciendo por ese amor que le tengo a la Santísima Virgen María, con ella, por ella, para ella, en ella. Porque es que esto más que centrarnos y durar aquí un poco más de una hora, algunos ya cansados o con sueño, en fin, más que eso es tratar de nosotros cuestionarnos de qué manera yo estoy viviendo ese amor y esa intimidad con María. Si María es ese pilar fundamental del lazo de amor mariano, ¿será que María es el pilar fundamental también de mi formación como misionero? ¿Será que María es el pilar fundamental de mi vida cristiana? ¿Será que María es el pilar fundamental dentro de mi vida en familia? ¿Será que realmente esa unión que tengo con María me está llevando a esa unión con Cristo, a la vivencia en Eucaristía? ¿O será que me refugio solamente en María y me alejo de la Eucaristía porque no tendría sentido? Entonces, esto que estamos viendo, esto que estamos nosotros aprendiendo, es tratar también de que nosotros nos cuestionemos y tratar de ir un poco más allá, dar un poco más como misioneros, cuestionarnos para saber en qué estamos y qué más podemos dar nosotros en nuestro actuar en la casa,
en la relación que tenemos como pareja, en la relación que tenemos en el trabajo, tratar de ser eso que nosotros decimos, ser un misionero consagrado a la Santísima Virgen María, que no se quede solamente en nombre de una medalla, que realmente lo podamos nosotros mostrar, no por un mostrar, sino porque realmente María se refleja en lo que nosotros hacemos. Y después de Dios, nadie como María. Bien. Bueno, ya para dentro de 8 días, con la gracia de Dios, viene algo muy importante que ya les iremos a hablar, que tiene que mucho que ver con nuestro movimiento y especialmente ese amor del Papa Francisco. Pues no sé si de esta lección del día de hoy hay alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, algo que no quede. ¿Quién como Dios, Cristian? ¿Quién como Dios? Oye, yo nomás quería agregar un dato que me gusta. A mí, pues siempre me ha gustado un poquito la historia. Y el 7 de octubre es el Día de la Virgen del Rosario por la batalla de Lepanto, que en 1571 la cristiandad estaba en peligro por los estaban acechando los musulmanes, el Imperio Otomano. Y el Papa con el rey de España mandaron una flota y el 7 de octubre de 1571 se enfrentaron con el Imperio Otomano, hicieron antes de la batalla, tuvieron sus confesiones, misa y entraron en formación de cruz y los otomanos en formación de la luna creciente, la Crescent Moon. Y el Papa que estaba en Roma dijo que en ese momento habían ganado la batalla y le atribuyó esa victoria a la Virgen del Rosario. Y desde ese momento, desde ese año, el 7 de octubre, es de la Virgen del Rosario. Y él recibió la noticia hasta 2 semanas después de la victoria, pero él esa mañana, la Virgen le hizo saber que el Papa Pío V, que esa batalla se había ganado contra el Imperio Otomano, los musulmanes. Después de Dios. Ay, como María. Es la misma razón por la cual en los retiros de conversión lo primero que hacemos es el Santo Rosario. Ahí está. Porque ella es la que se encarga de esa batalla. El Rosario blanda el corazón. Entonces, es muy bonito y ya lo que Claudia nos expresaba, esas promesas y es tratar de nosotros despertar un poquito. A veces nos puede costar. Miren, nosotros los misioneros, cuando yo estaba en el seminario, a veces uno se malacostumbra. Y en el seminario yo aprendí yo les contaba lo del Rosario Mini, que era un Padre Nuestro y 5 Ave Marías, y el Remini Mini, que era un Padre Nuestro, una de María y Gloria y ya. Y eso no tiene sentido, porque es engañarse uno mismo, ¿sí? Tratar de hacer las cosas bien, que lo ponemos guiado por el televisor, por el celular, pero hagámoslo conscientemente. Que a veces uno lo pone, ay, ya viene el quinto, ¿y a qué horas? ¿Cuál fue el tercer misterio? ¿Sí? Porque tampoco hay algo que también nos cuestiona mucho y tenemos que ser muy cuidadosos, y es que hay gente que propaga mucho el Santo Rosario, pero hagan solamente los misterios luminosos, porque son los de luz, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con Nueva Era. Entonces ven el rosario solamente desde el poder, desde la luz, desde lo bonito. No, se meditan todos los misterios. Los gozosos, los dolorosos, los luminosos, los gloriosos. A mí personalmente me gusta esto. Cada cual dice, a mí me gusta especialmente esto, ¿sí? Pero tratemos de meditar siempre los misterios del Santo Rosario como son, en el orden que la Iglesia también ha dispuesto. Y verán que poco a poco uno va amando a la Santísima María. Y si nosotros como misioneros estamos un poquito desorganizados en el tema de la oración, pues organicémonos. Si no nos está quedando tiempo en la noche para orar, si le estamos haciendo la oración cansado, seguramente nos estamos acostando tarde porque estábamos dedicando más tiempo a... Yo personalmente, cuando quise renunciar a una red social llamada Facebook, hace mucho tiempo, era porque a mí me estaba quitando mucho tiempo y entre eso tiempo de oración. Y cuando quise renunciar a eso, no me ha hecho falta. Otros dirán, no, yo la necesito. En fin, cada cual tiene sus razones. Lo importante que es que nos tratemos de nosotros organizar en la oración. Si sabemos que en el día vamos a estar ocupados, dediquemos especial tiempo en la mañana, levantémonos
una media hora antes, hagamos el rosario y lectura del Santo Evangelio. Ya con que aseguremos eso, ya vamos ganando. Pero tratemos de que eso no lo dejemos a lo último, porque siempre al final del día estamos cansados, estamos embolatados. Mire, Cristian se alargó con Agustín 9:45, no han terminado, y no he hecho el rosario, no he hecho consagración de consagrado. ¿A qué hora me voy a acostarme? Ya tengo que levantarme. Entonces tratemos de que siempre lo primero sea en la mañana nuestra oración. Y teniendo a Dios primero en nuestra vida, créanme que Dios va a guiar nuestros pasos constantemente. Bien, no sé si de pronto hay alguna información, Agustín y Claudia, para dar. Creo que darles. Cristian, ¿cómo en las lecciones pasadas